Y ahora le paso la palabra y la dirección a nuestro queridísimo y brillante almirante Nelson Basile Neto, quien va a coordinar la primera mesa de hoy a la tarde. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas, a todos. Y empezamos entonces esta primera mesa con nuestra querida amiga Zaira Yolima Rodríguez Valenzuela, de Colombia, que va a tratar sobre ambiente y derecho en el cine. Zaira, cuando quieras, tiene la palabra. Ahí te di la palabra y, y puedes compartir pantalla y puedes reactivar audio. Primero reactiva audio. No, una vez más. Primero que reactives audio. Ahora. Pero Por favor, no digan la palabra mutear. ya, Ese verbo no existe. ya lo Enmudece tu computadora, Y esto. o ordenador, ¿Pero me escuchan? o computador. Listo. Ahora vas a hablar con este. Este es el micrófono. Y hablas mirando a tu ordenador como quieras. Muy bien. Estás compartiendo pantalla. Hablo viendo al Pones ordenador. el bichito ese de abajo para que se proyecte. Almirante, por favor, ayúdela a presionar el botoncito de el que tiene la pantallita. Ahí está, una maravilla. ¿Está? Bueno, Adelante. Listo. Bueno, soy eres tú, espera, yo no. Bueno, le hablo acá. como quiera. Eh, Buen día para todos en América Latina. Buenas tardes acá en Girona. Un gusto poder compartir con ustedes. eh, y luego de esta presentación, que sin lugar a dudas pues nos deja con muchas dudas y con gran alegría pues de poder en estos eventos no solamente compartir temas literarios, sino también lo que nos atañe el día de hoy referente a cine y películas, bueno, todo lo que tiene que ver con televisión y el derecho. Para mí es un honor hacer parte de esta mesa, de este panel, de este gran encuentro de arte y derecho. Y por eso hoy he decidido, más que traer una presentación, contarles una historia, que así como nos las ha contado ya la presentación del libro, quiero generarles una serie de inquietudes que nos ha traído, que nos despiertan cada día, tanto el cine, el arte, y así como lo hizo nuestro compañero eh, con el rap el día de ayer, que hoy nos abramos a la pantalla grande. Lo principal, pues, es recordar que las películas tocan nuestros corazones. Traje esta frase que me llamó mucho la atención. Despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. Nos llevan a otros lugares, nos abren las puertas y las mentes. Las películas son los recuerdos de nuestra vida porque tenemos que seguir con vida. Y es por ello que el día de hoy quiero presentarles una película que ha generado cierta controversia. Su traducción es Aguas Oscuras, pero pues es conocida en otras áreas, bueno, en América Latina, como La Pura Verdad, y su actor es Mark Ruffalo. Para introducirnos a la película, quiero proyectarles el tráiler. Vamos a ver si nos deja. No sé si ¿se escucha? Si no pusiste compartir el sonido del ordenador, difícilmente. Ok.
No, entonces no se va a escuchar. Lo podemos imaginar. No, No, compartir tienes que dejar pantalla. de compartir. Deja de compartir en el Zoom. Ujú. Y ahora Ahora comparto una vez compartir más. de nuevo, pero marcando el cuadradito de Share sound. compartir sonido del ordenador. Con compartir. Y ahora volver todo de nuevo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Hola, abuela. Ah, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un abogado defensor corporativo. ¿Y? Defiendo a empresas químicas. Pues ahora puedes defenderme a mí. ¿Cuántas dices que has perdido? 190. ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Es un caso pequeño para un amigo de la familia. Alguien necesita ayuda. ¿El granjero o tú? Te digo que esos son productos químicos. Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto, ¿qué pasa si lo bebes? ¿Beberlo? Es como decir qué pasa si me como un neumático. ¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben? En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN. Tienes que decirme qué diablos pasa. DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Lo sabíais y no hicisteis nada. ¿Quieres tirar tu carrera al garete por unas vacas? Vas a coger todo lo que sabes y volverlo contra una empresa icónica como un informador. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Sí. Tienen todo el dinero, todo el poder y lo usarán. Lo sé, yo era uno de ellos. Nuestro gobierno está en manos de DuPont. Intentan obligaros a que me hagáis parar. Está dispuesto a arriesgar su trabajo, su familia, por un desconocido que necesita su ayuda. El sistema está amañado. Quieren que pensemos que nos protege. Nosotros nos protegemos, nosotros. Bueno, esa ha sido una pequeña introducción que sin lugar a dudas es una película que fue lanzada en el 2019, el 22 de noviembre de 2019, el director Tom Hanks, y pues ha sido nominada a varios premios, entre ellos el César a la mejor película extranjera, el premio Satélite al mejor actor, premio Satélite al mejor guion adaptado. Y pues, ¿de dónde surge esta película? Surge como consecuencia de una publicación en el periódico del New York Times, en donde ponen de presente esa historia. En efecto, se trata de una película cuyos hechos ocurrieron más o menos en la década de los 70 en Parkersburg, Estados Unidos, donde pues precisamente tiene origen esta situación. ¿Y qué nos cuenta la película? Pues precisamente, así como vimos en el tráiler, se trata de un abogado reconocido que trabaja con un buffet que defiende a las multinacionales y, oh sorpresa, cuando un día a su buffet llega un granjero en busca de ese famoso abogado porque era amigo de la abuela del abogado. Cuando llega allí a solicitar su ayuda, le dice, oiga, nadie me escucha. Entonces, ahí está el primer llamado, pues entre juristas también, esa responsabilidad social que tenemos, ¿no? Cómo el derecho absolutamente se liga con todas y cada una de las circunstancias diarias y pues él en primer momento, al ser un abogado corporativo, dice, no puedo llevar su caso, pero sin embargo queda con la inquietud.
Él no vive en ese lugar, en esa ciudad, en Parkersburg, sino tiene que trasladarse cerca de 2 horas de allí. Se va en su carro un día, dice, se suponía que él iba para la oficina, pero dice, no, me voy a revisar qué pasa en la zona. Va, habla con el granjero le dice, mire, esto no es normal. Yo tengo todas las muestras, mis vacas se vuelven locas, los perros se enferman, y cuando las vacas se vuelven locas, observa en ese momento, hay una vaca que se vuelve loca y él tiene que asesinarla pues con una escopeta. El abogado nuevamente regresa a la ciudad, curiosamente coincide con una cena de la empresa, bueno, de empresarios que ellos representaban, en donde estaba DuPont. Tienen la posibilidad de hablar con los dueños de DuPont y ellos dicen, no, nosotros tenemos todo en orden, les podemos allegar todos los documentos. Inicialmente, pues ellos muy atentos, te vamos a facilitar toda la información, ahí no hay nada, no existe ninguna complicación. Claro, él nuevamente va donde el granjero, le dice, no, mire, DuPont me ha facilitado los documentos, todo está en orden. Y el granjero le dice, eso es mentira, porque cuando fue la Agencia de Protección Ambiental a verificar los hechos que estaban pasando, en el informe indicaron que las vacas habían muerto como consecuencia de malos cuidados. Es decir, estaban trasladando la responsabilidad al cuidado del granjero. Entonces, él empieza bueno, nuevamente van y hacen un recorrido y el granjero le dice, ¿usted cree que es normal que las piedras del río estén blancas? ¿Usted cree que es normal? Y nuevamente, y ya lo ve mucho más enfermo a él. Entonces, el abogado pues sigue como con ese instinto de alguna u otra manera y pues en este caso su persistencia y perseverancia yo creo que fue lo que lo llevó a continuar de alguna u otra manera con su larga tarea. Habla con el jefe de la firma porque claramente ellos pasarían de defender al corporativo a defender en este caso al granjero, es decir, procederían a interponer acciones en contra del corporativo. Y es ahí cuando el jefe le pregunta, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Y le dice, vamos a intentarlo. Nuevamente trata de tener contacto con DuPont y ya ahí ellos empiezan a marcar distancia. Ya entonces ellos me envían los documentos y posteriormente solicita una acción legal en Estados Unidos que le permitiese enviar toda la información y DuPont, al contrario, le envía, no les miento, en la película se refleja como un cuarto de estos lleno de cajas de documentos. Entonces, este abogado, a punto de volverse loco, empieza a revisar uno a uno los documentos. Vemos, hay haciendo una línea de tiempo, los hechos ocurrieron a partir de 1973, era 1998 cuando inició todo el proceso, y en efecto, él descubre que quienes generaban todos y cada uno de las reglamentaciones para establecer qué químicos se podían utilizar o cuál era el permiso, los máximos de uso de algún elemento químico, era incluso la empresa DuPont, porque ellos hacían parte de la junta en la que participaba bueno, en este caso, la empresa, o bueno, la encargada de protección, la Agencia de Protección Ambiental. Entonces, él empieza a averiguar también y asesorarse de químicos y dice, pero ¿cuál es el producto que está contaminando? Entonces, establece que se trata del C8. Es un producto que había sido inicialmente utilizado en la Segunda Guerra Mundial para refractar los tanques de guerra, ¿sí? Y que posteriormente, como lo dijeron en el tráiler,
comerlo era como comer un neumático porque no, sus partículas eran tan potentes y químicamente, pues no se podían romper, digámoslo así. O sea, el cuerpo no tiene como tal la capacidad de, pues sí, de terminar o de hacer el proceso para asimilarlo, digámoslo así. Cuando ellos hacen esa identificación, entonces en unos documentos aparece el C8, en otros aparece un material que se llama PFOA. Y averiguando pues precisamente con los químicos fue lo que DuPont adaptó al teflón y a cerca de 600 productos más que estaban siendo consumidos por toda la población. En Parkersburg no solamente estaba la planta, sino además pues la población se servía de DuPont. Entonces cuando iniciaron todas esas acciones, no solamente la gente fue contra el granjero, sino contra el abogado, porque creían que estaban acabando precisamente con DuPont, la empresa que les daba trabajo. O sea, lo veían desde la generación económica y las afectaciones que podía tener el demandar a DuPont. Pero cuando descubren realmente todo lo que había generado esta empresa, logran establecer que muchas de las personas que estaban allí habían sido afectadas y tenían, de acuerdo a 69,000 muestras de sangre que tomaron, tenían enfermedades hepáticas, cáncer, y algunas mujeres que trabajaban en la fábrica habían abortado o podían sufrir malformaciones en sus fetos. Entonces, se identificaron esas directas afectaciones tanto en el ambiente, entonces ya lo vemos con los animales, con el agua, también con la contaminación del aire como consecuencia de las empresas y de unos bidones que ellos vertieron también al río de la zona. En los humanos, pues, ¿cuáles fueron las consecuencias? Cáncer, deformaciones, trastornos alérgicos, riesgos excesivos en las enfermedades hepáticas, leucemia e infertilidad. Y pues como consecuencia de ello, el señor Tennant, que era el apellido del granjero con quien se adelantó la primera acción, él falleció de cáncer, logró una primera indemnización y posteriormente continuaron con otras personas de la zona a quienes les quemaron la casa, pero sin embargo luego, al ver que el sistema no funcionaba, pues él mismo recaudó todos y cada uno de los elementos que había juiciosamente estudiado y lo envió a la Agencia de Protección Ambiental. ¿Qué hizo la Agencia de Protección Ambiental? Pues logró de determinar que en efecto había sido, o sea, DuPont hizo la investigación interna. Como tal, ellos sabían que utilizar el C8 o ese elemento generaba una contaminación en el ambiente, estaba por encima de los niveles y los niveles los habían fijado ellos al hacer parte del Consejo de la Agencia de Protección Ambiental. Y aunado a ello, pues ellos lo que estaban haciendo era escuelas, digamos todo el tema de responsabilidad social que lastimosamente ha venido siendo o patrocina el principio del que contamina paga en materia ambiental. Entonces la Agencia de Protección Ambiental logra establecer que en efecto es responsabilidad de DuPont y le impone una multa de 16.5 millones de dólares. Es la multa más alta que ha sido impuesta, además que le ordena la descontaminación del río y que cree un comité científico para que analice pues si las personas en verdad se estaban enfermando en esa zona por presencia del C8. Logran recaudar esas 69,000 muestras de sangre, como les indiqué, y encuentran que en efecto o concluyen el asocio del C8 con enfermedades como cáncer de riñón, cáncer testicular, cáncer de tiroides, preeclampsia y colitis ulcerosa. Por último, y ya para concluir, esta es solo una muestra de la realidad que enfrentan las comunidades donde existen grandes explotaciones de recursos naturales.
Sin lugar a dudas, la explotación de recursos naturales, pues provee al hombre, en este caso, digámoslo de manera directa, de elementos como el teflón, pero cada impacto, aun cuando hay impactos positivos y negativos en el ambiente, son mayores las consecuencias negativas y que van alterando todos y cada uno de los elementos que conforman el ecosistema. Si bien al respecto ya existen convenios internacionales como el convenio de Basilea o el convenio de Rotterdam, y todos ellos previstos también y en cumplimiento de la Declaración de Río de Janeiro, donde establece, entre otros, el principio de precaución, que ante el no conocimiento, pues debe de generarse la protección del ambiente. Sí, en nuestros gobiernos existe en temas ambientales no solamente muchos interrogantes, sino sin lugar a dudas la forma de establecer si una empresa con determinada actividad va a afectar o no el medio ambiente, casi siempre queda a la deriva, aun cuando existen estudios de impacto ambiental, que son las mismas empresas las que lo generan. Entonces, los invito a ver la película y pues nada, gracias por este espacio. Dejamos de compartir pantalla. Muchas gracias, Zaira. Es interesante y me parece que se vincula mucho con la literatura distópica que ayer nos dije Manuel. Porque a veces las historias distópicas no vienen de otros planetas o de otras cosas, sino de nuestras propias casas. Así que ahora vamos a Brasil. Yo invito a hacer su exposición mi amigo Marco Galdorós, quien va a tratar vía Zoom del tema Ser y Tiempo en White Lotus y la necesidad de reducir la jornada laboral. Así que tiene la palabra, Marco. Muy bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Obrigado, meu amigo. Bueno verte. Ricardo, muchas gracias por la invitación, José. La casa nuestra, Girona. Y me extraño mucho y deseo mucho volver a nuestra casa. Bien, vamos a empezar entonces. Comenzamos el recorrido. Mencioné en el primer episodio de la primera temporada de la serie White Lotus, ¿eh? El objeto se hace sobre una perspectiva laboral, es decir, el tiempo y la producción como elementos fundadores de análisis de la obra artística. La serie White Lotus aporta una amplia gama de críticas al modelo económico dominante. De hecho, también vinculado a la condición exploración, del ser. Utilizando el mecanismo del tiempo como un potencial inductor y no a primera vista reductor. El primer episodio guarda una gran riqueza en la perspectiva de la relación laboral, ya que el gerente, una persona maravillosa, una interpretación mágica por el actor australiano Murray Bartlett, se inserta en esta perspectiva de transmutación entre explotador y explotado. No explorador y explorado, de verdad un explotador del tiempo en la realidad de la sociedad postmoderna. El mencionado episodio inaugural de la serie presenta al gerente como el conductor inductor de las relaciones con los clientes del hotel de la cadena White Lotus, este muy lujoso, situado en Hawái. El gerente, como elemento de la organización del trabajo, también es directamente responsable por las relaciones con sus subordinados, indicando de manera muy conflictiva los mecanismos de exploración. Sin duda, en un primer momento no hay percepción de cómo él mismo es explorado, en la figura de una orden de subordinación estructural de una gran corporación, una gran compañía. Yo creo que Ricardo va a hablar esto con más perfección después. Tuvimos la oportunidad de compartir las ideas antes, ¿eh?
Ya que nos se presenta por acá, al menos al principio de la serie, quién sería su superior jerárquico directo. Denota, en verdad, una crisis de identificación en el carácter resultante de una subordinación impersonal, sino más bien para un gran conglomerado empresarial, lo que trae un debate ético, especialmente cuando el gerente no se da cuenta de que una empleada estaba embarazada. El curso del episodio demuestra cómo el tiempo destinado a la valoración de las discusiones microexistenciales de los invitados está absorbiendo el carácter representativo de este ideal de conexión temporal con la relación explorador-explorado, generando la ausencia de perspectiva de la condición del ser de la que estaba embarazada y necesitaba el mínimo de atención, reflexión, incluso en la parte final del episodio mencionado. La justificación de la ausencia de información por parte de la empleada es genial, desde una perspectiva estructural sexista, porque no dijo que ya estaba embarazada al aceptar el trabajo, exactamente en función de una ausencia de preservación del tiempo entre madre y hijo en el modelo estadounidense de relaciones laborales, ya que no hay posibilidad de retirarse de las actividades productivas por un tiempo después del nacimiento. La riqueza instrumental bajo la citada perspectiva de ser, tiempo y relación laboral en la obra artística tiene rangos interpretativos de una profundidad poco vista, planteando el criterio de discusión desde el que partiremos en un segundo marco ahora, es decir, el aspecto filosófico, estructurando la discusión efectiva del condicionamiento laboral posterior. Bien, intentaré hablar un poquito de las concepciones del tiempo con algunos marcos generales, ¿eh? El tiempo antes de la concepción fenomenológica como soporte del ser siempre ha estado en discusión en varias frentes del conocimiento humano. Para Platón, el espacio en el timeo es la base de toda la materia y una estructura que existe por sí misma. Y el tiempo sería una característica del orden visible de las cosas, habiendo sido creado junto con el universo y el movimiento. Por lo tanto, hay una asociación con la idea de tiempo con cambio. Es importante para hacer una conexión laboral, ¿eh? Todo tiempo, el cambio. Para Aristóteles, el tiempo se denota por el cambio en sí mismo, que genera la conciencia del tiempo. Esta conciencia vendría precisamente por la percepción de antes y después, entendiendo el tiempo como el número de movimiento en relación con el antes y el después, enfatizando que el tiempo es continuo, infinito. Para Plotino, cuyo pensamiento influyó San Agustín y otros teólogos cristianos posteriores, hay tres tiempos: el presente ahora, que de hecho ya pertenece al pasado, el presente del pasado, que se llama memoria, y el presente del futuro, solo imaginando por nuestra esperanza o nuestro miedo. Pero intentaré hablar un poquito más de Heidegger. Yo me fijé en el marco temporal de Heidegger, en la concepción de ser y tiempo, ¿eh? No voy a entrar en el mérito del filósofo, las contradicciones humanas que tiene, pero voy a basar un poquito en la concepción teórica. El Dasein solo retroviene pasado, viniendo el futuro a sí mismo. ¿Y por qué se remonta a la venida? Es que genera el presente. Ahí tenemos el movimiento estático, el exterior de uno mismo y de uno mismo de la existencia, que se llama temporalidad. Cada uno de estos componentes es un éxtasis, fundado un miembro de la estructura del cuidado, el llegar al poder ser, el retrovenir, que se lanzará la presentación a estar cerca de los seres. La subjetividad, sin duda, es la plenitud de la existencia.
por lo que el ser es el pasado sin dejar de estar presente. Y el presente se comprime en el pasado. Como en el pasado se anticipa el futuro. Vamos a llegar a una concepción de intratemporalidad, una conexión de los tiempos. Y el dominio público del mediador convierte el conteo de una asociación de ahora, independiente, y el tiempo contado se convierte en un curso de tiempo objetivo. Sin embargo, no hay que olvidar que lo intratemporal deriva de la temporalidad cronológica. Y Jorge, perdón si estoy hablando cosas que no son verdades. Creo que escuché muy bien las clases que tuve contigo. Pero al derivar de la temporalidad, lo intratemporal modifica el orden de los éxtasis, poniendo el presente delante de las cosas o objetos en la dirección en la que se temporaliza. La primacia del presente se traduce en el efecto nivelador de los ahorros. Así identificamos el instrumento de medición, dicen las manecillas del reloj, por ejemplo. Bien, avanzando en la concepción del trabajo, en el modelo de organización capitalista puede ser visto como angustia, desde la perspectiva del marco heideggeriano, ya que el término debe usarse para enfrentar la nada. Esta presunción puede ser refrendada por un aspecto sociocultural de la necesidad de mantenimiento activo, sea corporal o intelectual. El trabajo estaría en lo que se predica en el núcleo de la existencia. No se puede dejar de mencionar el encuentro exactamente con la capacidad de autorreferencialidad, humanista y moderna, así como un punto de división entre lo que son utensilios, objetos a nuestra mano, capaces de ser utilizados y lo que califica el ser. Porque lo que hace para su uso no depende de una actitud teórica. La lectura obvia es que el transitar trae la idea de exegesis, intratemporalidad de la concepción, porque sucede el tiempo de las cosas que son, trayendo impersonalidad con la exteriorización por algo anterior a toda la estructura mencionada, ya que se utiliza la concepción de lo que se da. Jorge, nuestro amigo que está en Argentina ahora, nos da un ejemplo que clarifica mucho esto. Cuando estamos en una bicicleta, sabemos para qué sirve. Es decir, incorporamos nuestros movimientos montándonos en ella. Y voy a leer acá porque me acuerdo que habla que expandimos la dimensión de nuestro cuerpo a través del espacio que tenemos en conjunción con el objeto. El análisis fundacional tiene lugar cuando pasamos entre dos objetos y estamos en la bici, enfatizando que ya tenemos incorporada la noción espacial, lo que se llama la fenomenología de la percepción. Y la fenomenología de la percepción dentro del sistema en que vivimos, esta posmoderna y autorreferencial, bajo una premisa global de la necesidad de esfuerzo continuo y de que la ganancia solo se produce a través de más tiempo de trabajo, genera una prerrogativa de producir a todo tiempo para ser en el mundo, o mejor, yo creo que estar en el mundo. La sociedad, la valoración del trabajo hoy, sin duda, trae una concepción, independientemente del régimen económico que se adopte, así como del propósito que se logre, el trabajo siempre, teóricamente, se desarrolla en el tiempo como una necesidad para mejora del bien común. Dicho esto, tenemos la falsa simetría, es decir, una mayor cantidad de trabajo desarrollado mejora en la acumulación de posibilidades y poder adquisitivo. O sea, esto todo trae una mejora de calidad de vida. Yo creo que no estamos haciendo la pregunta correcta más. En ese sentido, la perspectiva adoptada aquí es
este precepto cuando desarrollamos la cuestión de la jornada laboral en sí misma, ya que existe un consenso histórico donde el trabajo permea la evolución, con variaciones en la forma de su exploración, desde aquellas sin contrapartidas, como en el régimen esclavista, hasta aquellas donde habría un régimen de exploración laboral conceptualmente como mecanismo de igualdad, por más contradictorio que pueda ser. De hecho, Althusser es bastante asertivo sobre la indicación del trabajo humano como sujeto, dialogando con la concepción de Heidegger, especialmente cuando menciona los 3 requisitos condicionantes del ser, en la medida que a la esencia del hombre, trabajo social, creación del hombre por el hombre, o sea, hombre sujeto de la historia como un proceso con el hombre o el trabajo humano, como un sujeto en una relación de cadena. Así, hoy se habla mucho de la reducción de la jornada, bajo el sesgo de la productividad. Así, tenemos hoy una investigación realizada por un instituto que se llama Autonomía. Este estudio fue hecho entre junio y diciembre de 2022, o sea, post-pandemia, no sé si puedo hablar así, pero es el marco temporal del estudio, que buscaba reducir la jornada laboral a una semana de 4 días trabajados, es decir, los empleados de las empresas que participaron de la prueba ganaron un día más de descanso en la semana. Después del fin del estudio, la conclusión se reveló que en 92% de las empresas participantes mantuvieron la reducción de jornada. La misma investigación mostró ganancias en el aspecto cualitativo, como en seguridad ocupacional y salud de los trabajadores. Dicha investigación también reveló una mejora de salud mental de los empleados, con una reducción de los casos de agotamiento, por ejemplo. El gran problema de las relaciones postmodernas, a saber, la preservación de la salud mental. Marco. Yo creo que tengo 5 minutos, ¿eh? Sí, por favor. Gracias, Nelson. Yo voy a terminar ya. Irónicamente, la misma investigación trajo una gran desventaja a esta concepción de sobreexploración, porque plantea un aumento en el costo de la operación, reduciendo la competitividad en comparación con aquellos que adoptan el régimen normal de jornada laboral. En nuestra América Latina, yo creo que Melanie está en el auditorio, Chile es pionero con la institución de la reducción a través de una ley aprobada en 11 de abril de 2023. En el modelo habrá un escalonamiento de las horas de reducción hasta llegar a 40 horas en 2028, con la posibilidad de adoptar un régimen 4x3, o la retirada progresiva de las horas diarias trabajadas, teniendo en cuenta el régimen actual, que es de 45 horas semanales laboradas. Bien, para terminar, una reflexión sobre la concepción de la reducción de jornada. El punto aquí es si la reducción de la jornada laboral tiene lugar efectivamente bajo la premisa de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, o es una vez más una necesidad del sistema en el modelo capitalista actual de reinventarse a través del sujeto objeto. Yo creo que Ricardo va a hablar de eso en Paradise. En este sentido, es un precepto de la mencionada reducción, la exigencia de la misma producción en menor tiempo, olvidando las actividades externas, ya que, como se dijo, el volumen de utensilios y tecnologías disponibles alimenta la jornada utilitaria del trabajador, destinada a una inmensa gama de actividades y autoservicios. Hoy tenemos que escoger nuestra película en un aplicativo, no vamos más a los bancos y las instituciones, es la institución del autoservicio. Entonces tenemos el autoservicio y nuestra actividad utilitaria todo el tiempo del trabajo. No tenemos más una distinción de esto. En este camino la accesibilidad tiene un doble efecto. Por ejemplo, tenemos esta
esta ausencia de elecciones por otras personas, una ayuda de las elecciones por otras personas, ¿eh? Es la autorreferencialidad en potencia máxima. Si por un lado el desarrollo tecnológico del utensilio facilita la propia actividad, el abanico de actividades aumenta exponencialmente con el tiempo, envuelve de retroalimentación de los citados utensilios. Para terminar, la conclusión, y que dejo una reflexión, la conclusión no, la reflexión, no tengo conclusiones, nunca yo creo. El punto fundamental de la reducción de la jornada laboral es sí. El objetivo es respeitar o mayor tiempo de actividades de ocio, haciendo macro la concepción del ser en una perspectiva intratemporal, especialmente por la mayor disponibilidad también para el ejercicio en esta concepción heideggeriana, o estamos ante otro caballo de Troya, en el sentido de una percepción solo ilusoria de la necesidad de responder aparentemente al avance de dicho sistema, con el fin, de hecho, de su mantenimiento con un nivel de exploración en claro aumento. Es la conclusión o la reflexión que trago. Muchas gracias por el tiempo. Un beso a todos. Olvido a todos, ¿eh? Extraño a todos. No olvido ninguna de las personas, solamente extraño, perdón. Muchas gracias, Marco, por tus reflexiones. Yo no conozco esa serie, pero voy a buscar para saber si estamos dando más dignidad a las personas o buscando más ganancias. Ahora volvemos acá a Girona. Vamos a escuchar la ponencia de nuestro querido Ricardo Rabinovich Bergman, que nos traerá Paradise de Kant, una advertencia alegórica ante el ultracapitalismo. Así que, Ricardo, tienes la palabra y te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la película que tomé y vamos a alargar. Ante todo, quiero plantear algunas hipótesis que someto al criterio de esta muy noble audiencia. La primera hipótesis de trabajo es que la ficción científica, ustedes saben que ciencia ficción es un error de traducción de sci-fi o science fiction, cuando en realidad en inglés fiction es el sustantivo y science funciona como adjetivo, ¿no? En castellano hemos cambiado eso, en portugués también. En realidad es un error hablar de ciencia ficción porque lo que es ficción es al revés, o sea, es ficción científica. La ficción científica suele advertir sobre el futuro. Esa es la primera hipótesis que planteo con dos obras de ficción científica emblemáticas como De la Terre à la Lune de Jules Verne y Brave New World de Aldous Huxley. Y traigo como ejemplo la serie hindú Leila del 2019, que en el 2019 planteó la instalación en la India de un gobierno de extrema derecha hinduista que impone el hinduismo como religión y que cambia el nombre de la India y la llama de una manera muy parecida a como la India se va a pasar a llamar ahora. Y esto la llama Aryabharti, que es un nombre antiguo, y el nombre que va a tener la India ahora es Bharata. O sea, como una serie en el 2019, cuando nadie hablaba de esto, anticipó un gobierno de extrema derecha hinduista en la India que cambia el nombre del país. Segunda hipótesis, la ficción científica puede poner en evidencia el presente. Fíjense que pretendo ser muy moderado, no digo pone en evidencia el presente, porque podría no ponerlo, pero suele o puede poner en evidencia. Doy como ejemplo la serie Star Trek del 66, Viaje a las Estrellas, Jornada en las Estrellas, de 1966, que
trabajando sobre el siglo XXIII, en realidad planteaba situaciones fundamentalmente de Estados Unidos de los años 60, y la reciente Avatar, concretamente me refiero en este caso a la segunda, pero también podríamos tratar la primera, Avatar, que trae, ubicado en el planeta Naboo, pero trae una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestro planeta hoy en día. En esto trato dos ejemplos que tienen que ver con España. Tanto la serie inglesa Years and Years de 2019 como la serie española La Valla del 2020 plantean el triunfo de un partido de extrema derecha en España que, vamos, cada cual podrá ponerle el nombre que quiera, imaginando el viejo refrán Vox Populi, Vox Dei, pero un gobierno de extrema derecha en España que establece un sistema homofóbico, xenófobo, etcétera, y demás. En el caso de Years and Years, se explica por el contexto, porque Years and Years es pre-pandemia, y en cambio La Valla es post-pandemia, entonces lo vincula con la presencia de una nueva pandemia sin vacunas. Siguiente hipótesis. La utopía es un género literario, que hay que recordar que la utopía es un género literario, dedicado a criticar el aquí y el ahora. Si no, no tendría ningún sentido. Thomas More critica a la Inglaterra de su momento. En realidad, la ficción científica yo creo que surge con Luciano de Samosata, un griego del mundo romano en la época de los Antoninos, en la época que ayer mencionaba Natalia. Luciano de Samosata es activo durante el principado de Antonino el Piadoso, o sea, el padre adoptivo de Marco Aurelio y Lucio Vero. Posiblemente estuvo activo también durante el comienzo del principado de los dos divinos hermanos, de Lucio Vero y de Marco Aurelio. Posiblemente estuvo también activo en el principado anterior, el principado de Adriano, pero escribe en griego, escribe la famosa Historia Verdadera, que no tiene nada de historia ni de verdadera, y que es el primer viaje a la Luna, por cierto, que tenemos, que viaja con una ola muy alta que levanta el barco y lo lleva a la Luna, y en la Luna está luchando el imperio del Sol para conquistar el reino de la Luna. Y por supuesto, cualquiera se da cuenta que el imperio del Sol es Roma y que la Luna son los griegos tratando de sobrevivir con su cultura. Entonces, las primeras utopías colocaban la acción lejos. More coloca la acción en América, en las islas que sabía a principios del siglo XVI que se habían descubierto en América. Utopía queda en América, en las Antillas, y luego, en la medida que el mundo se va descubriendo, el muy lejos se va alejando. La Erewhon de Samuel Butler está colocada en Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda era el fin del mundo en 1872. Y luego, cuando el mundo se conoce todo, hay que pasar las utopías al espacio exterior. Y entonces pasan al espacio exterior, pero siempre son sobre el aquí y el ahora. Siguiente hipótesis, la distopía, que yo prefiero llamarla cacotopía, o sea, concretamente, porque distopía sería, desde mi punto de vista, toda imaginación de una situación diferente, en otro contexto, en otro planeta, en otro lugar o en el futuro. Y la gracia de las verdaderas distopías, desde mi punto de vista, es que no sabemos si son buenas o malas. O sea, el caso más claro es el caso de Brave New World, la novela que Huxley lanza casi al mismo tiempo que Hitler gana las elecciones en Alemania, y que plantea un mundo donde la gente está feliz, donde la gente está contenta, tomando drogas, perfecto, porque está contenta. En cambio, el 1984, el 1984 de Orwell ya es clarísimamente una cacotopía. O sea, nadie puede estar feliz con el mundo que plantea en Ingsoc Orwell. Entonces, bueno, creo que esa es una diferencia entre unas y otras. El mundo que muestra
Le Transpercenieres, Snowpiercer, tanto en la serie como en la película, es un mundo con el que nadie podría estar feliz. O sea, nadie podría estar contento viviendo en el tren que recorre el mundo congelado del futuro en Snowpiercer, que viene del cómic Le Transpercenieres, que es un cómic francés. Nadie puede estar feliz con el mundo de Soylent Green, que deriva de la novela Make Room, Make Room. Nadie puede estar feliz con eso, de ninguna manera. Entonces son cacotopías. Y considero que la cacotopía predomina sobre la eutopía, o sea, lugares buenos en comparación, porque es mejor como herramienta crítica. Siguiente hipótesis. Toda construcción del futuro es una descripción del presente. De la misma manera que hoy con José María hablábamos de que todo autor se refleja en sus personajes, es imposible construir un futuro si no es a partir del presente. Todos los futuros están construidos a partir del presente. Incluso hay que modificarlos a veces. Por ejemplo, cuando se hacen las películas sobre Brave New World, se incorporan los ordenadores. Porque cuando Aldous Huxley escribió Brave New World, en el 31-32, no había ordenadores. Y hoy en día nos resulta imposible pensar un futuro de dentro de algunos siglos donde no haya ordenadores. Entonces tenemos que incorporar los ordenadores. Pongo los dos ejemplos de The Hunger Games y Divergent. The Hunger Games para mí es una obra de arte, especialmente los libros. Divergent es una porquería, pero de todos modos las dos muestran un futuro absolutamente cacotópico, pero digamos que están basados en problemas del presente actual. Finalmente, toda cacotopía futura expresa ideas de su propio tiempo. O sea, si hacemos una cacotopía futura ahora, estamos expresando nuestras ideas actuales. Pongo como ejemplo The Handmaid's Tale, que acaba de ser prohibido en Estados Unidos en varios sectores, El cuento de la criada, y V for Vendetta, ¿no? Que son dos cacotopías futuras que muestran concretamente problemas actuales. Y finalmente, creo que en las facultades de Derecho es importante que prestemos más atención al cine y a la televisión. Creo que esa es una de las razones por las cuales estamos reunidos aquí y puse varios ejemplos de películas que no se pueden prescindir de ver. La que tomo para hoy muy rápidamente es Paradise o Paradis del alemán Boris Kunz. Es una película de este año. Boris Kunz había dado la serie Hinterfing, ya, que es una serie donde es una serie con un verdadero juego de comicidad muy sucia, muy negra, pero fundamentalmente burlándose del establishment, de la burocracia, de los políticos y demás a partir de un pueblito de Alemania. La serie me parece que no está doblada, me parece que está... es una serie que la he visto solamente en alemán y ni siquiera he visto que tenga subtítulos. Aparece una compañía que se llama Aeon. Aeon es una palabra latina, pero de origen griego, que ahí puse dos diccionarios, que significa age, eternity, edad, eternidad o el tiempo de la vida humana. Aquí la película es tributaria de la película In Time de 2011, que se vio como Cuestión de Tiempo o algo así, de Andrew Niccol, a partir de la idea tan común en la cultura norteamericana del siglo XIX, de time is money, ¿no? Y del siglo XX también, el tiempo es dinero. La idea de si podemos comercializar el tiempo en el día de mañana, ¿qué pasaría? Esto implica, como bien, y acá sigo a propósito, puse la charla de Marco adelante de la vida para poder usarla. Y aquí, por supuesto, vamos a un cambio de la idea de tiempo, como bien lo planteaba Marco. Dejamos esa idea de Cronos que se comía a sus hijos, de Saturno que se comía a sus hijos, y pasamos fundamentalmente, para mi forma de ver a partir de Kierkegaard, pasamos a la idea del tiempo interno, la gigantesca, te la olvidaste, Simone de Beauvoir, te la olvidaste, Marco, la gigantesca Simone de Beauvoir, que para mí le dictaba a Sartre las cosas. Porque siempre dice Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre. No, joder, Sartre era el compañero de Simone de Beauvoir.
Y por supuesto, el nazi de mierda Heidegger, que no tenemos más remedio que mencionarlo, porque si bien me da mucha bronca mencionar a un tipo que usaba ufano, el águila con la esvástica en su saco, de todos modos hay que mencionarlo. O sea, la idea del tiempo como una dimensión interior, como una dimensión existencial, y no el tiempo como algo externo. Y por supuesto, el gran Jorge Luis Borges, no porque sea argentino, sino porque realmente fue grande, y esa frase extraordinaria del libro de arena, el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. A veces pienso que si sumáramos esto con el time is money, lo que nos queda es horroroso, ¿no? Pero bueno, no, por suerte no se hace. El protagonista trabaja como productor, podríamos decir, o sea, compra tiempo a la gente pobre. Va a lugares, a varios carenciados, a países muy pobres, y a gente muy pobre le compra tiempo para que ese tiempo sea trasplantado a personas ricas. Porque ya se ha descubierto la tecnología para trasplantar el tiempo de vida, el tiempo existencial. Esto hace acordar muchísimo a otra película alemana, una del 2010, de Damir Lukaszewicz, que se llamó Transfer, donde directamente se trasplantaban los cuerpos. Entonces un matrimonio alemán de clase alta, muchísimo dinero, paga 100.000 euros, que 100.000 euros para un europeo corriente no es mayor cosa, paga 100.000 euros a una pareja africana que no tienen un centavo, que se están muriendo de hambre, para que a cambio de este dinero le den los cuerpos. Entonces sus familias van a vivir maravilloso, porque con 100.000 euros en ese país de África se vive súper bien, y ellos sacrifican sus cuerpos para donárselos a estos alemanes. La compañía tiene una dueña, presidenta, generadora, que es esta señora y que tiene el tema de que se está quedando mayor. Y entonces está desesperada por conseguir una persona que sea compatible para que le puedan donar el tiempo. Y esto hace acordar que la cuestión de la inmortalidad, estamos escuchando la canción Forever Young, que la cuestión de la inmortalidad ya está presente en la obra literaria más antigua que existe, que es la historia de Gilgamesh, aquel que miró lo profundo, hace 4.500 años. Resulta que la esposa del protagonista, apurada por cuestiones económicas, ha puesto como garantía de un crédito su tiempo. Y es compatible con la señora. Por supuesto que la señora esta va a mover las cosas de tal manera que ella le tenga que transferir ese tiempo. Lo cual nos coloca, igual que en el caso anterior, frente a la realidad de la cuestión de la libre voluntad. O sea, ¿es libre la voluntad de contratar en un mundo donde más de la mitad de nuestra especie no tiene techo, no tiene comida, no tiene electricidad, no tiene salud para sus hijos, no tiene educación? ¿Es serio hablar de la libertad de contratación en una situación como la actual? En la República Argentina, el señor que fue más votado en las elecciones primarias plantea la legitimidad del comercio de órganos. O sea, estamos hablando de cosas serias, porque este señor puede, Dios libre, ser el próximo presidente de la República Argentina. La señora es finalmente forzada por los tribunales, por la justicia, por el convenio, a dar su tiempo de vida, y entonces queda así. O sea, es una muy bonita mujer grande después de esto. A partir de ahí la película se vuelve un bodrio de características yanquis, a pesar de que es alemana, con pistolas, policías, persecuciones y todas esas cosas que a los vecinos del norte les encanta poner en todas las películas, y se va todo al diablo. Pero la idea estuvo planteada. Y la idea tiene mucho que ver con la gran advertencia que lanzaba el gran Savigny en 1840 con el System des heutigen römischen Reichs,
el sistema de derecho romano actual, donde creaba la juridische Person junto a la natürliche Person, pero decía tengan mucho cuidado porque si no se controla que solamente cumplan funciones de interés público, las juridische Personen, entonces se van a transformar en un monstruo imposible de controlar. Y desde allá lejos y hace tiempo contemplan los creadores del extraordinario liberalismo, del maravilloso liberalismo. Contempla Adam Smith, mi casi pariente David Ricardo, porque desciendo del hermano, no de él. Contemplan diciendo, nosotros creímos en un sistema de mercado, pero de mercado para el mercado. The market no es una idea, es el mercado que tienen, es el mercado que acá en Girona se reúne en la Devesa los martes y los sábados, es el mercado, el verdadero mercado. No tiene nada que ver con lo que algunas personas, que para mi forma de ver no son dudosamente cuerdas, son completamente dementes, han sostenido y sostienen sobre un predominio total y absoluto del capital sobre el ser humano. O sea, ese ultracapitalismo del que hablaba, que no solamente lo sostienen los países que abiertamente se declaran capitalistas, sino otros países también, y muy fuertemente. Finalmente termino con una de las músicas más lindas que existen. Ambas se usaron mucho como banda de sonido en el cine. Time in the Boston, de Jim Croce. Jim Croce. Qué lindo es. Si el tiempo existencial pudiera comercializarse, lo pondríamos en un mercado. Queremos un mercado sin límites. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Es algo para pensar y te felicito sobre todo por el perfecto control del tiempo, porque se terminó justo en los 20 minutos. Lo ensayé. ¿Cómo? Ensayo siempre. Sí. Ahora vamos a Chile. Vamos a escuchar a nuestra amiga Javiera Pobledo Thompson, que va a hablar de Barbie desde el derecho. Javiera, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y yo también voy a tratar de hacer entonces la hazaña del profesor Ricardo de ajustarme al tiempo, que entre abogados todos sabemos que eso es una gran hazaña a nivel, parece que internacional. ¿Ya? Yo puedo compartir aquí, ¿cierto? Pantalla, ¿está todo disponible? Adelante. ¿Sí? Ya. Bueno, yo quería comenzar de todas formas hablándoles de Barbie y el derecho. Aquí vamos a hacer un ajuste. Ya. ¿Me comentan si se tiene audio entonces esto? Perfecto, Javi. Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Bueno, ese comienzo es lo que nos da un poco la idea de a qué me voy a referir con Barbie y el derecho. Específicamente no vamos a hablar solo de Barbie como muñeca, sino que evidentemente Barbie como fenómeno cinematográfico en este momento, de taquilla, ¿cierto? Pero también como fenómeno social. Eso es lo que creo que es más relevante de tocar. Pero antes de empezar, quería tomarme un pequeño minuto para comentarles que yo estoy ahora pasando por un periodo, una situación familiar muy compleja, en la que acaba de fallecer mi sobrina de 13 años, muy fanática de Barbie. Por lo que alcancé a conversar con Ricardo ayer sobre esta situación y de que, bueno, yo sentía que era un precioso homenaje participar igual y mostrar esta ponencia, este pequeño trozo de, como gotita, ¿cierto?, de opinión, y se lo dedico a ella, a la Florencia, ¿ya? Así que, pensando en Barbie y el derecho, primero quería entonces decirles quién es Barbie.
porque no todos sabemos quién es Barbie a veces. O sea, uno asume que sí, los que yo tengo 36 años, los que tenemos ya cierta edad, sabemos perfectamente quién es Barbie, pero me he sorprendido con que justamente el capitalismo del que estaba hablando mi brillante antecesor, ha plagado de cantidades de juguetes que no hacen que Barbie parece que sea lo único ahora lo que tenemos disponible, ¿cierto? Barbara Millicent Roberts, ese es el nombre completo que tiene esta muñeca, porque esta muñeca no es solamente una muñeca, esta muñeca tiene personalidad y tiene una participación, una entidad ya en la historia de la humanidad. Y eso yo creo que es muy relevante para nosotros, para nuestro estudio del derecho, ¿cierto? Pero como muñeca, pensemos esa dimensión de Barbie, fue creada por Ruth Handler ya hacia el 1958, o sea, muy periodo post recuperación de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿cierto? Ruth Handler la crea a propósito de que tenía una empresa de juguetes, justamente con su esposo y con un socio de su esposo, que eran Harold Matson y Elliot Handler, que era su marido, y por los apellidos y nombres de entonces estos dos socios es que esta empresa se llamaba Mattel, ¿ya? Entonces no es que la fabricación de juguetes le fuera ajena, sino que Ruth notó que la disponibilidad de juguetes que había para niñas, sobre todo, tendían a ser juguetes bebé, muñecas bebé. Eso significaba que estábamos entonces como obligando a que las niñas jugaran a ser madres. Y ella, pensando en su propia hija, que su hija es la que se llamaba Bárbara, y por eso toma prestado el nombre de su propia hija para bautizar a esta muñeca, es que se le ocurre la idea de entonces fabricar una muñeca adulta. Y vio el efecto que tuvo tan positivo en su hija, porque su hija entonces estaba muy contenta de poder tener una muñeca que se pareciera a lo que ella quería como llegar a ser, ¿cierto? La idea se le ocurre a propósito de ver a su hija jugando con muñecas de papel que entonces tomaban roles, ¿cierto? A propósito de eso, entonces crea la muñeca Barbie y es presentada en su primera versión en una feria mundial hacia 1959. Pero, entonces, ¿qué curiosidades podemos dar al respecto de esta muñeca? Esa que están viendo ahí, que es la primera versión que se presenta en la feria, es una muñeca que ustedes pueden ver que está muy ataviada a la usanza de como el Hollywood de 1950, ¿cierto? Tiene en el fondo ese tipo de estética, tiene ese tipo de peinado, tiene hasta ese tipo de maquillaje. Por lo tanto, era muy notorio que la intención de la creadora era que empezar a impulsar lo que se llaman los juegos de rol, pero sin saberlo. Es algo que nosotros hoy en día ya con Calabozos y Dragones, con Stranger Things y ese tipo de series, y Big Bang Theory, estamos muy familiarizados con lo que significa el juego de rol y con lo que implica también Pero el primer juego de rol, probablemente para niñas, dirigido específicamente para mujeres pequeñas, fue Barbie, porque Barbie entonces podía hacer como fluir la imaginación, pero podía hacer este juego de rol de la niña proyectándose en la muñeca. Ken, por su parte, que es el muñeco varón que la acompaña, no surge junto con Barbie. Y eso también es súper interesante. Si es que pensamos y asimilamos esta historia a como Adán y Eva, esta es una historia que va a la inversa, ¿cierto? Surge Eva primero y Adán la acompaña. Ken surge como acompañante de Barbie frente a la necesidad de que también en este juego de rol las niñas tienden a replicar también familias, parejas o cosas que ven en la vida cotidiana, en la vida real. Y por lo tanto, Ken Carson, que es el nombre completo que tiene el acompañante masculino de Barbie, surge ya hacia 1961, su primera versión. Kenneth también, el nombre de Ken era un nombre prestado de la creadora de su otro hijo, ¿ya? ¿Qué otra cosa súper curiosa y relevante de mencionar de Barbie? Es que Barbie nunca tiene hijos, y eso es súper impresionante de mencionar, porque entonces pensemos en una sociedad norteamericana altamente protestante y muy conservadora. Barbie puede ser mujer. El rol, digamos, de esta mujer adulta y el logo con el que se presenta es
tú sé lo que quieras ser. Ese es el logotipo que tiene Barbie. Es la frase de propaganda. Pero puede ser todo lo que quieras ser, menos una mujer, por ejemplo, con vida sexual activa. Porque Barbie no se puede casar con Ken. Barbie es novia de secundaria con Ken, pero Barbie cuando en su esquema empieza a tener muñecas más pequeñas, más jóvenes, las muñecas son siempre hermanas de Barbie. Barbie no tiene hijos. ¿Qué plantea la película ahora? Poniendo entonces un parangón con esto que estamos planteando de las curiosidades de Barbie como muñeca. Es una película mala. Yo lo tengo que reconocer, yo dije ya, así como en cuanto a calidad cinematográfica, no es una película que uno diga sí, bueno, es una joya del cine. Por el contrario, versus todas las películas que están mencionando en estas ponencias, es una película comercial, sí. Pero me sorprendió gratamente porque yo fui a verla con mi hija pequeña, de 7 años. Ella tenía ganas de ir a ver, digamos, lo rosado de la película, pero la película tiene un cierto contenido. Pero me llamó la atención a medida que la iba viendo qué contenido tenía. Parte esta película mostrando Barbieland, que es el espacio donde viven todas las Barbies que se han creado alguna vez. Viven una vida perfecta, rosada, por cierto, donde todos los lugares de poder político y económico los utilizan Barbies, son mujeres. Los que están en este matriarcado, ¿cierto? Solamente ubicados para servir a Barbie, acompañar a Barbie, son decorativos. Y entonces Barbie sigue su vida todos los días haciendo cosas muy entretenidas, muy pauteadas, pero ella, por ejemplo, hay Barbie presidenta, Barbie obrera, Barbie enfermera, Barbie doctora, Barbie, todas en el fondo las profesiones importantes y las decisiones relevantes se toman por mujeres en Barbieland. Lo que ocurre es que entonces esta Barbie, que es la que protagoniza la historia, empieza a tener desperfectos. Interesante ahí también empezar a pensar a qué nos referimos con desperfectos. Empieza de a poco a tener pensamientos, por ejemplo, de muerte. Hay una escena muy importante en la película, que la vamos a poner aquí y vamos a comentarlo. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? Esa escena, a pesar de que la idea de la escena probablemente es que sea muy simpático, muy chistoso para el público y que nos demos cuenta que a Barbie le pasa algo, ¿cierto? Que está saliendo de la norma, a mí me pareció muy relevante por tocar el tema de lo que realmente es parte de la condición humana. Y aquí voy a tomarme de un elemento que lo vamos a hablar en unos minutos más, pero Barbie entonces empieza a preguntarse este tipo de cosas que no son de una muñeca perfecta, ¿cierto? Como no han pensado en morirse, la idea de la muerte, es una idea de que no es de un muñeco, no es de él, que no es parte de la condición humana, ¿cierto? Y en estos perfectos que empieza a tener, de repente tiene, de un día para otro, despierta con celulitis. Ahí nuevamente la película nos muestra radicalmente roles de género muy establecidos y muy heteronormados. Y como culto a la perfección en el género femenino, ¿cierto? Que para Barbie es algo que es asumido y es evidente y es obvio. Luego llega un momento en el que también tienen una imagen ahí en la que Barbie ya no puede caminar en puntas de pies, sino que tiene los pies planos como los seres humanos y entonces ya definitivamente todas sus amigas Barbie le dicen que tiene que hacer algo y tiene que ir a ver a la Barbie rarita. La Barbie rarita o Weird Barbie es la que está arriba, que es la Barbie con la que alguna niña jugó demasiado creativamente. Eso es lo que plantea la película. No juega entonces esta niña, la que era dueña de esa Barbie rarita, con Barbie como debe jugar, ¿cierto? Como respetando su vestimenta, peinándola, sino que es la que le corta el pelo, se lo tiñe, es la que se expresa creativamente, esa Barbie es la que sale de la norma. Y esa Barbie entonces conoce secretos del mundo real que no conocen el resto de las Barbies. Eso también es súper relevante, creo, cuando nos damos cuenta que con esto nos están mostrando cuáles son los roles de género llevados a lo que es la imagen, la tiranía de la imagen muchas veces, y la moda.
porque en el fondo está todo bien en Barbieland mientras no haya exceso de creatividad. Y eso es algo que podemos también traspasar a lo que ocurre en el mundo real. Después, ¿de qué trata en el fondo Barbie como elemento, digamos, de argumento de la película? Barbie entonces tiene que ir al mundo real, descubrir dónde está su dueña, su niña, que es la que le corresponde, y qué es lo que le pasa a esta niña por la razón por la que en el fondo le está generando a ella este tipo de pensamientos extraños y de como anomalías. Ella viaja. En el momento en el que viaja, Ken, que no sabe qué hacer sin Barbie, porque dice que es que no existe Ken sin Barbie. Entonces, si tú te vas, yo me tengo que ir contigo, y la acompaña a la fuerza. Llegan con Ken al mundo real, y en el mundo real ambos observan de sopetón y tienen entonces este shock de realidad en el que va caminando por la calle y a Barbie le tiran un piropo, la acosan en la calle y ella empieza a preguntarse por qué la tratan así. Y en cambio Ken dice, bueno, a mí como que me respetan. Él se da cuenta, por ejemplo, que cuando va a alguna parte y ve reuniones de personas así como directivos de empresa, eran todos hombres. Y eso le llama la atención. Y en cambio Barbie está muy, digamos, descompensada porque se da cuenta entonces de golpe que el mundo real no es así de perfecto como ella creía que era desde Barbieland. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién en un momento en el que Barbie se va a, digamos, buscar la razón por la que habían llegado, que era buscar a su niña, quien mientras tanto se dedica a visitar bibliotecas? Visita bibliotecas y encuentra muchos libros que le hablan del patriarcado. Y entonces tiene una gran idea, que es llevarse, antes de que Barbie vuelva, la idea del patriarcado de vuelta a Barbieland. Entonces, quien vuelve, llega a Barbieland e instala el patriarcado. Con esto nos damos cuenta, y en ese momento a mí me pegó, digamos, yo estaba en el cine y dije, o sea, de nuevo, una vez más, no estoy viendo una película de Barbie, estoy viendo una película sobre Ken. Porque el argumento inicial, la línea argumental es Barbie pierde su perfección y va a buscar a esta niña, pero el argumento de base que sostiene todo tiene que ver con Ken, con lo que él ha sufrido por parte de este matriarcado abusivo y con cómo entonces él tiene esta brillante idea de devolver la idea del patriarcado que acaba de conocer en el mundo real a Barbieland. Pasan, digamos, cosas que ahí no son relevantes digamos, no está muy bien hilado el desenlace, pero sí es algo que es muy relevante de tocar, porque primero yo creo que el giro argumentativo no lo esperaba de esa forma la directora. La directora probablemente quería plantear efectivamente lo ridículo que es que todavía tengamos el patriarcado de esta forma, pero finalmente terminamos viendo una trama que trataba sobre Ken, no trataba sobre Barbie. Y aquí voy a citar entonces al profesor Rabinovich en algo que aprendí de él, digamos, pero creo que es muy relevante de tocar, porque lo que también me llamó la atención y me dejó muy sorprendida es que entonces esto de estar fabricando un matriarcado como forzado para mostrar qué es lo que realmente a la inversa en la realidad ocurre con el patriarcado, no es idea de Greta Gerwig. Estamos a 2023 y estamos haciendo algo de nuevo que ya se hizo por primera vez por Alice Guy en una película de cine mudo. Javiera, Por Alice Guy que, sí, perdona, tienes 4 minutos. sí, por Alice Guy, que es la primera cineasta de la que se tenga conocimiento, que se llama Los resultados del feminismo. Voy a permitirme poner un trozo de esta película, pero solo para que lo veamos porque no quiero extenderme. Es una película corta y que está en YouTube, por tanto puedo compartir el link.
Si se fijan, esta película muestra de manera como bastante, como una sátira de lo que las mujeres hacen, pero lo están haciendo los hombres. Y lo que los hombres hacen, lo hacen las mujeres en la película. Fíjense, este paseo es muy notable, y ahí vamos a detener. Bueno, para no alargarme en el tiempo, esa es vale la pena verla, pero me pareció muy notable y recalcable que estemos entonces más de 100 años después, porque esta película es de 1906, todavía estamos en una necesidad social de estar planteando exactamente lo mismo. Entonces me parece muy curioso y muy como que esa básicamente es una de mis dos grandes conclusiones de este análisis, muy breve por lo demás, de que entonces como herramienta para corregir ciertas inequidades de la sociedad y de la vida, el derecho está muy al debe si es que cinematográficamente podemos encontrarnos con la misma película, salvadas las diferencias tecnológicas, ¿cierto?, entre 1906 y 2023, y que todavía sea una temática actual, y que todavía sea una temática relevante de plantear, ¿cierto? Pero también quiero volver como segunda conclusión que me parece muy importante destacar, es que Barbie como película no hace algo también que me decepcionó de todas formas que no lo tocara como tema, porque creo que era un tema muy importante, quedó solo latente, pero que es tocar justamente el tema de qué es lo que nos hace personas, de cuál es la verdadera condición humana. Esa escena de Barbie diciendo, ¿no han pensado en morirse? Es muy importante porque es un tipo de cuestionamiento que no es primera vez además que se toca en la literatura ni en el cine. Disculpa, te queda un minuto. Sí, lo sé. Sí tengo cronómetro, no se preocupe. No es primera vez que se toca en el cine. Podemos encontrar lo mismo en Frankenstein, por ejemplo, en El hombre bicentenario. Y es una pregunta que el derecho una y otra vez fracasa, creo, en responder porque no nos actualizamos para poder responderla. Es una pregunta que respondemos hacia atrás, no respondemos hacia adelante. Entonces creo muy importante como otra segunda y gran conclusión que esta película nos plantea volver a preguntarnos qué estamos pensando de la condición humana hacia adelante y cómo eso cambia también ciertas condiciones jurídicas que son súper relevantes de establecer y de consensuar entre todos. Eso era mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención y efectivamente me quedaban 25 segundos, así que logré ajustar. Muchas gracias, Javiera. Si me permites, quería comentar, porque Javiera no lo dijo, que cuando Javiera hizo un conversatorio sobre Barbie y el derecho en la Universidad O'Higgins, la universidad de ella, donde ella además es autoridad, no solo profesora, recibió un posteo por parte posiblemente de un estudiante, y digo claramente de un estudiante, porque se notaba el machismo por todos lados, se le caía por los poros, un posteo directamente solicitando que sea expulsada como profesora, directamente, que no podían tener una profesora que pusiera un conversatorio sobre Barbie, que esto era algo intolerable en una facultad de Derecho, que una profesora llamara a un conversatorio sobre Barbie. Acto seguido saltaron cantidad de estudiantes diciendo de manera muy delicada que este señor que había puesto esto se vaya
a la punta del cerro, y defendiéndola a Javiera y diciendo vamos y demás y todo. Y este episodio que le ha sucedido a Javiera ha generado todo un movimiento entre la gente que nos dedicamos a cine, televisión y derecho, un movimiento de solidaridad con Javiera, pero además un movimiento de... Ahí la tenemos a Julieta Escayola que quiere publicar un manifiesto y demás, pero además ha sido algo que nos ha hecho cobrar conciencia. O sea que realmente gracias, Javiera, porque nos ha hecho cobrar conciencia de que realmente tenemos un conjunto de gente que podemos calificar científicamente como imbécil absoluta, que está localizada en las facultades de Derecho de todo el mundo y que es gente que realmente tiene un enorme problema con que se piense y que los estudiantes se empoderen y que los estudiantes piensen y desarrollen espíritu crítico en las facultades de Derecho. Vamos, a la Facultad de Derecho se va a aprender códigos de memoria y no a otra cosa. Así que bueno, gracias, Javiera, no quería dejar de decirlo. Sí, gracias. Muchas gracias. Y cuando hice tu presentación me llamó la atención algo que había dicho y ahora con que agrega Ricardo, mucho más. Que así como en Barberland, todo está bien en las facultades cuando no hay exceso de creatividad. Así que muchas gracias por su presentación. Y ahora vamos a Argentina, escuchar el profesor de la UBA, Sebastián Sancari, que va a hablar de diciembre de 2001, la serie. Sebastián, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco a la Universidad de Girona, al director de su máster en Cultura Jurídica, al profesor Rabinovich, por permitirme ser parte de este espacio fraterno, tan significativo para aprender, reflexionar juntos sobre diversos temas, enriquecernos mutuamente. Así que muy agradecido. Bueno, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre la serie de televisión Diciembre de 2001, estrenada este año, dirigida por Benjamín Ávila, con guión de Mario Segade, y basada en el libro El Palacio y la Calle de Miguel Bonazo, el periodista Miguel Bonazo. Narra los bien conocidos días en los que un presidencialismo como el argentino, un sistema presidencialista como el argentino, que había sido fuerte y para muchos autores de la rama de la ciencia política, decisionista durante los 90, durante la década del 90, entra en una profunda crisis, se parlamentariza y en un margen de 10 días se produce un vacío de poder en la institución presidencial que ha quedado en la memoria colectiva como la semana de los 5 presidentes. Quiero plantear esta cuestión a colación de esta serie, ¿no? ¿Cuánto poder tiene un presidente? ¿Cuál es su capacidad real de decisión? ¿Cuán condicionado está por factores económicos? ¿Condicionado por la propia estructura de la administración pública? ¿Por el impacto social de determinadas políticas que se llevan a cabo? Por cierto, y en este sentido, la serie, en este sentido del poco poder real del presidente, tiene un hallazgo que es el poner el foco en las segundas y terceras líneas políticas. Aquellos operadores, asesores políticos, que incluido entre ellos el hijo del presidente de entonces, Antonito de la Rúa, quienes son los que entre bambalinas negocian, entretejen, ¿no? Decisiones políticas, asignan recursos. Me parece un recurso muy, muy bien utilizado, ¿no? De no solo las primeras líneas, sino también lo que sucede en las estructuras políticos partidarias y aquellos que son los operadores. Sobre la crisis de 2001 teníamos algunos antecedentes relevantes, el documental y clásico Memoria del Saqueo, de Pino Solanas, la película más reciente, Odisea de los Giles, de 2009, con Ricardo Darín y Luis Balandoni, y mientras, bueno, se habían enfocado estos abordajes más bien en el aspecto sociopolítico, fundamentalmente
que fue la represión policial y la protesta social, en el caso del documental de Pino Solanas, en el impacto en la clase media de esas medidas económicas, como fue el caso de la Odisea de los Giles. Y otra novedad que trae la serie es que pretende ser un fiel reflejo de la crisis, muestra la protesta, la represión, la convulsión social, pero el foco está puesto en la mirada de los propios decisores políticos y líderes políticos partidarios. Lo que ocurría, por eso la imagen del palacio y la calle, lo que ocurría en el palacio, ¿no? Y ahí entonces están recreados con sus nombres reales, esto también es destacable, no hay pretensión de ficción en esto, ¿no? El presidente de la Rúa, el jefe político del partido de gobierno, el Partido Radical, el expresidente Raúl Alfonsín, uno de los líderes del peronismo de entonces que tenía apetencias de ocupar el cargo presidencial, esto narra la serie. Entre paréntesis, hoy se mencionó al director Scorsese. Bueno, el personaje de Eduardo Duhalde es muy parecido a uno de Scorsese, ¿no? Por caso, los interpretados por Joe Pesci son muy parecidos a esos personajes al Duhalde de la serie. Llamativamente, su rival de entonces en el partido justicialista, Carlos Menem, apenas es mencionado en la serie. Apenas es mencionado, aparece el hermano en alguna escena, Eduardo Menem, pero se le da muy poca relevancia al peso del presidente Menem, que en ese entonces también pugnaba por acceder nuevamente al poder. También está retratado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral de Argentina, Carlos Rucauf, el superministro de Economía de Menem y del propio de la Rúa, Domingo Cavallo, que va a ser el responsable del corralito financiero, o la restricción para la extracción de depósitos bancarios hasta un determinado tope. Bueno, todos ellos, a mi criterio, muy bien actuados, o sea, actuaciones excelentes. Me parece a mí que la trama es convincente, se dejan ver los capítulos sin ningún inconveniente, no me ha resultado aburrida para nada. Y conviene recordar que el artículo 22 de la Constitución Nacional sostiene que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y demás autoridades constitucionales. Y en este sentido también tengo otra serie de preguntas, ¿no? La serie narra una crisis de representatividad, pone en crisis este artículo 22, o más bien lo que cuenta es una crisis de gobierno. ¿Es una crisis de representación política o es una crisis de gobierno? O ambas. O en todo caso, ¿qué peso le da a cada uno? Bueno, la mirada que la serie tiene desde la perspectiva de la propia clase política no deja dudas. Se trata no de una crisis de representatividad, sino de una crisis de gobierno, de una crisis política. Entonces, el presupuesto de la trama es que la política tiene más peso que la economía, o que las decisiones económicas, o que los factores económicos, desde mi punto de vista. Y aquí tenemos un hecho político que también quiero destacar, ¿no? Es una historia que pone de relieve el rol del principal movimiento político argentino, el peronismo, que más que un partido es un movimiento, el rol del peronismo en la oposición. Esto es lo que también en ciencia política se conoce como oposición desleal, ¿no? ¿Puede el peronismo ser una oposición leal en el sentido de respetar el mandato constitucional del partido de gobierno sin generar condiciones que lo desestabilicen y que lo lleven a entregar el poder antes de tiempo? Duhalde, en 2001, juega el mismo rol, tal y como es retratado en la serie, este rol de jugar, o de apostar, mejor dicho, a la caída del ministro de Economía Cavallo, pero irónicamente, esto hay que notarlo,
fue el mismo rol que el propio Cavallo había jugado durante la última etapa de la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando el ministro de Economía entonces era Jesús Rodríguez. Esto es, Cavallo también operando de alguna manera como una figura desestabilizadora que anunciaba la caída del gobierno, etc. O sea que es una lógica que se repite, ¿no? Esto de, digamos, de alguna manera apurar los tiempos electorales y provocar la caída del gobierno. Esto le sucedió a Alfonsín, le sucede a Abelardo. Una segunda cuestión también que querría destacar es que el poder político en un sistema presidencialista como el argentino no es pleno si no se tiene la jefatura del gobierno. El mandato constitucional le confiere al presidente de la nación la jefatura del Estado, la jefatura del gobierno, pero hay que tener la jefatura del partido. Y este no era el caso de la Rúa, cuya jefatura la tenía el expresidente Alfonsín. Entonces, ser jefe de Estado y jefe de gobierno por mandato constitucional pareciera que no basta para ejercer plenamente el poder, sino que también hay que tener liderazgo político. También quería destacar un tema muy interesante. La reforma constitucional de 1994 introdujo la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete justamente tenía que haber funcionado en este contexto de crisis, como una figura aglutinadora de un gobierno de coalición. Bueno, queda en evidencia la inoperabilidad de la jefatura de gabinete para tener este rol institucional y que implicaba también una una suerte de semipresidencialismo. Esta era la idea de quienes habían promovido la reforma. Bueno, queda claro en este escenario que esa falta de voluntad de acordar por parte de las principales fuerzas políticas, sobre todo del peronismo en la oposición, directamente inutiliza ese recurso que hubiera sido útil para superar la crisis, en la que el propio presidente de la Rúa, tal y como lo cuenta la serie, piensa ya cuando su poder había sido licuado, ¿no? Piensa en la figura, bueno, convoquemos un gabinete peronista con un jefe de gabinete que pueda, digamos, ser un gobierno de unidad nacional. En palabras, esto también tiene una lógica política, ¿no? En palabras del propio Duhalde de la serie, copié textualmente lo que dice el guión, me parece muy bien, sería una total ingenuidad que un partido de oposición como el peronismo, que se está preparando para ser alternativa de poder, se mezcle en un gobierno en el cual no cree y con un presidente que no tiene la capacidad de conducir con fuerza momentos de crisis. ¿Qué sentido tiene que la oposición se una a un gobierno en crisis? Cuando lo que pareciera más razonable es directamente constituirse en gobierno. Un tema muy importante también, que ahí sí me parece que no tiene correlato con la realidad. El de la Rúa de la serie ordena la represión. O sea, se ve claramente en una escena de la Rúa levantando el teléfono y diciéndole al entonces jefe de seguridad, terminemos con esto. Bueno, esto fue algo, hay que decirlo, que el propio de la Rúa negó sistemáticamente. Bueno, la serie relata el estallido social de la noche del 19 de diciembre, la consiguiente represión policial y parapolicial de la protesta, esto también hay que notarlo, luego de que el presidente de la Rúa decretara el estado de sitio. También, bueno, narra esta dispersión sociopolítica. En cada cacerola, o bien cada cacerola podía significar una demanda diferente, ¿no? Las consignas de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, el repudio generalizado hacia la clase política, de esto también da cuenta la serie. Bueno, en definitiva, yo celebro que esta serie recupere este momento histórico, que bien podría llegar a reproducirse en un futuro, esperemos que no, que tuvo características únicas para la vida política argentina, y me voy con una frase dicha por el ex propio presidente de la Rúa,
en una película que se llama Yo Presidente, y él, recordando estos días, dijo: me dejé creer que teniendo 10 millones de votos, yo tenía toda la autoridad, pero me encontré con que el poder hay que ejercerlo todos los días. Con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.